Amén. Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a esta nueva noche, a fortalecernos en ese Cristo interior que tenemos y vamos a hacer una retroalimentación. Venimos en un tema maravilloso, desaprendiendo cosas y aprendiendo nuevos conceptos como el de la eternidad, este concepto del infierno, de una manera clara y sencilla que encajan en todas las cosas que venimos trabajando. Entonces, bienvenidos. Bueno, muy bien. Estamos ubicados en el capítulo 14 de Apocalipsis y voy a leerlo para retomar. Entonces dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, es decir, por la era, y ya hemos entendido que es por la era en el milenio, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, entonces la clase pasada estuvimos viendo que estas características de tormento que sube por los siglos de los siglos, por la era, donde no hay reposo, están asociadas también a otros versículos en los evangelios, donde también hay fuego, donde hay humo que no se apaga, donde está gusano que no muere, y los ortodoxos asociaron todas estas cosas y lo llamaron infierno. Entonces, desde la clase pasada iniciamos un trabajo para mirar si estas cosas son así o qué dice la palabra acerca de lo que es el infierno. Bien, específicamente el versículo que se trabajó fue el Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra tu hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o insensato o pretencioso quedará expuesto al fuego de infierno, al infierno de fuego, perdón. Bueno, entonces, teniendo este contexto, estuvimos haciendo unas consideraciones acerca de que el infierno no hace referencia a un lugar subterráneo de tormento, como era lo que de pronto en algún momento nos habían enseñado, sino que es un lugar donde los cuerpos de los hombres muertos son echados. Esa fue nuestra consideración de la clase pasada. Bien, este mismo lugar era utilizado para hacer adoración al dios Moloch, y allí también se pasaban los hijos de los israelitas por fuego en señal de ofrenda a este dios. Y llegamos a entender que este era un valle donde se quemaba la basura de Jerusalén y se consumía constantemente por el fuego, pero este fuego ardía constantemente. Y no solamente era la basura, sino hablábamos de un alcantarillado fluyendo desde el templo a través de la puerta del muladar, o esa puerta llamada el estiércol, que desembocaba en este valle, en el valle de Hinnom, y llevaba consigo la sangre de los animales sacrificados allá en el templo, llevaba el agua del lavamiento ceremonial y los residuos de las letrinas de los cuarteles de los levitas. Sumado a todo lo anterior, por esta puerta entraban los carros de carne, que eran aquellos animales muertos que se recogían, y estos cadáveres también eran lanzados a este fuego. Entonces, era el lugar donde los gusanos consumían los cadáveres, por supuesto, materia en descomposición. Las brasas de los incendios consumían la carne, pero la carne no arde como las astillas, es de combustión lenta, y tan solo el tejido graso arde rápidamente, y esto se repetía día a día. Por lo tanto, efectivamente, este lugar era llamado el infierno, ¿sí? Durante el milenio, este mismo lugar va a ser de nuevo habilitado. Y, muy importante, los individuos que estén viviendo bajo esta administración van a ejecutar, van a recibir juicio.
sobre aquellos que se rebelen contra el Señor. Esto está escrito en Isaías 66:23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces, este es un juicio muy duro de parte de Dios, que es para aquellos que se rebelen durante este tiempo, y será como señal para otras personas de lo que les sucederá si también se rebelan. Entonces, hoy vamos a recordar lo que nos compartió Juan acerca del contexto donde se desarrolla este versículo, que es el contexto pues grande, que es Mateo, y el contexto es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Específicamente es hablando acerca del reino que se establecerá aquí sobre la tierra. Este contexto son las promesas del Padre para el reino que se instaurará en ese tiempo. Entonces, el contexto es el Sermón de la Montaña, que es donde el Señor Jesucristo estaba dando las normas que iban a regir en el futuro. Ya las estaba dando acá desde Mateo, y todos sabemos era porque Jesucristo esperaba que las personas, que el pueblo de Israel se arrepintiera. Una vez se arrepintiera, pues estaría más cercano el establecimiento del reino. Entonces veíamos aspectos muy importantes, como por ejemplo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el punto de vista de esta pobreza en espíritu se refiere a aquellos que ya reconocemos o reconocen que en su carne no hay nada bueno, que desprecian su vida hasta la muerte, que nos permitimos o nos recubrimos por la obra hecha por el sustituto. En ese aspecto, en ese sentido de la pobreza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y mirábamos también que este aspecto habla de aquellos que estamos cansados del mundo, de las situaciones, la indiferencia, el activismo, por eso hay llanto. Se hablaba que en algunas situaciones del mundo, los hombres, digamos los que reconocemos estas cosas, somos como recibiendo esas migajas, pero en cambio los moradores alcanzan sus deseos en gran manera. Y ahí entonces se hablaba de el relato que hay en Lucas acerca de Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En muchas situaciones el mundo llega a oprimirnos, a hacernos percibir las cosas de esta manera, con sus riquezas, con tantas cosas que están sucediendo. Entonces, en este sermón hay muchas cosas que Dios les está prometiendo a ellos, ¿sí? Bienaventurados los mansos, aquellos que escuchan, que reciben la palabra. Y de ahí en adelante vienen pues otros que son bienaventurados. Uno sigue leyendo todo el capítulo 5, hasta el versículo 22, que es lo que necesitamos encontrar. Bien, el versículo 22, que ya vimos, está en relación con Isaías 66:23, que es la profecía hacia el futuro, donde efectivamente de mes en mes y de día de reposo en día de reposo van a ir todos a adorarla allá a Jerusalén, y verán estos cadáveres ardiendo. Bien, entonces vamos a mirar, a recordar, a encajar qué está sucediendo acá. ¿Por qué Dios habla de estos juicios tan crudamente? De aquellos que se rebelen van a recibir este castigo. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que esto que está aquí escrito, si Dios propone a nosotros que tuviésemos que hacerlo, solamente sería posible hacerlo en Cristo. Ningún hombre, ¿sí? De ninguna manera, todos seríamos culpables de juicio si uno
en algún momento no parara su enojo, ¿sí? Solamente en Cristo se puede resolver. Dios, en su infinito amor, se hizo carne, eso nunca lo podemos olvidar, y se hizo carne con un propósito muy específico, y es que cada uno de nosotros tuviésemos una relación personal y lo pudiésemos conocer, ¿sí? Así que es ahí donde está el secreto. Cualquiera que se enoje contra su hermano, entonces nosotros hemos sufrido de enojos, efectivamente, pero en Cristo, digamos, podemos nosotros llegar a entender esto. Esto que está escrito acá está para una administración donde los juicios vienen con vara de hierro y no se nos puede olvidar. Pero Dios dice o colocó una condición en el corazón de estas personas, que es, digamos, el centro de lo que vamos a hablar hoy, y es que ellos podían o podrán, es el futuro, detener su rabia, ¿sí? Cortarla, no seguir con su enojo, y es porque Dios a estas personas en ese momento del milenio les habrá cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, este es el contexto en el cual se desarrolla este versículo tan duro. Visto de esta manera, para nosotros hoy es Cristo dentro el que nos permite asumir diferentes situaciones y Dios nunca colocaría algo que no pudiéramos resolver. Para ellos, específicamente este grupo de personas que va a pasar al milenio, podrán hacerlo, podrán detener su enojo, que se puede convertir más adelante en un juicio y ser llevados al infierno, lo podrán hacer porque ellos tendrán en ese momento dentro un corazón de carne. Entonces, aquel hombre que persista, que persevere en este enojo, efectivamente podrá ser echado al infierno. Y no se van a permitir este tipo de situaciones, ya que con ese corazón de carne ellos podrán volver a Dios, ¿sí? Y de hecho, algunas naciones se van a volver a Dios y otras no lo van a hacer, van a estar fingidamente. Bueno, entonces vamos a centrarnos en este corazón de carne, ¿sí? Es la razón por la cual podrán obedecer fielmente a todas las cosas que Dios ha escrito para ellos, ¿sí? Podrán detener su enojo para no llegar a recibir ese juicio de estar expuestos al infierno. Y vamos a detallar algo más acerca de este corazón. Lo primero que vamos a tener claro, que es importante mirar acá, es que todo Israel va a ser salvo. Recordemos que aquí van a haber distintas compañías, pero nos vamos a dedicar específicamente a aquellos israelitas que están en la dispersión. Ahorita vamos a mirar un cuadrito donde vamos a ver que ya para este momento este grupo de israelitas va a estar disperso durante la gran tribulación y con ellos las naciones donde ellos están morando. Entonces, todo el que haya resistido el pasar por la gran tribulación, pero que no haya recibido ninguna recompensa. Ese es el Israel que será salvo. Entonces es muy importante entender eso. Recordemos que primero estamos los de la iglesia, los lugares celestiales. En los lugares celestiales, vencedores con recompensa. Luego está la Jerusalén celestial, vencedores con recompensa. Luego están los que se van a quedar en la tierra, que son la gran multitud, y hay otras compañías que también son vencedores con recompensa. Pero estos israelitas no están en ninguno de esos grupos. Ellos se encuentran dispersos por todas las naciones del mundo. Habrán de ellos. Y Dios habla que los va a reunir, los va a recoger y ellos van a cruzar la gran tribulación. Entonces, lo primero que vamos a mirar es por qué este grupo de israelitas no recibió recompensa. Y lo que queremos mirar acá es que esto viene desde atrás. Ellos no recibieron recompensa por la manera de comportarse. Esa es la respuesta. No durante
todo lo que vamos a mirar, que es desde atrás, Israel no se supo comportar, ¿sí? Solamente los que son vencedores, los demás aquí cayeron en algún grupo. Entonces, Dios le muestra a los profetas menores lo que ocurre dentro de su propio templo, que de esto nos hablaba Juan hace 8 días. Entonces, miremos, vamos a utilizar el libro, a mirar el libro de Ezequiel, lo vamos a tomar como referencia para mirar los diferentes aspectos que vivieron estos israelitas, el pueblo escogido, para ver qué era lo que pasaba, qué hicieron ellos. Entonces, en Ezequiel 8:6 arranca la historia, digamos así, de cómo era que se estaban comportando. Entonces dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Fijémonos que no están hablando de los gentiles, sino los de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Aquí se habla de los reptiles y las bestias. Recordemos en Romanos que dejaron, ¿sí?, al Dios creador y se hicieron para sí imágenes de reptiles, o sea, todo está ahí. Más adelante, en el versículo 12, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Como en estos tiempos, es exactamente lo mismo. La gente cree que Dios no está, solo porque Dios está en silencio, mirando todo lo que los hombres hacen y hacemos. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a una entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Bien, este es el estado en ese momento del pueblo de Israel, y es el estado de la humanidad en este momento. Los hombres creen que Dios no está ahí, por eso pueden hacer lo que ellos consideran que está bien. Entonces, es por esto que los escenarios que Dios describe son tan crudos. Bueno, sigamos en lo que, en esta historia del libro de Ezequiel. Es muy difícil pasar por alto todas las acusaciones constantes, permanentes, que Dios le va haciendo a Israel por sus fornicaciones con sus enamorados y los ídolos. Recordemos que en un momento Dios retrata a Israel como una mujer, como una prostituta. Entonces, en muchos versículos muestra la fornicación y repite acerca de esta fornicación. Ezequiel 16:15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Más adelante, en el 25, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes,
y aumentaste tus fornicaciones para enojarme, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. O sea, la descripción que hace es dura acerca de todo lo que ellos hicieron, los acusa. No solamente ellos están representados en esta fornicación de esta mujer, sino que además Dios muestra cómo Israel se enamora de aquellos vistosos que montan a caballo. Y recordemos que estos caballos simbolizan siempre la influencia diabólica, ¿sí? Por eso es que son vistosos y llamativos. Dice en Ezequiel 23:12, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a los hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Es decir, Israel, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, estaba absolutamente enamorada de todas aquellas cosas que ellos no tenían, que le veían a las otras naciones, pero que eran vistosas, los plumajes, los caballos, bueno, y los deseaba. Bien, más adelante, en el capítulo 20 se hace todo un recuento del comportamiento de Israel, de su rebeldía, de ellos y de sus padres, y cómo Dios efectivamente les tendió la mano, les colocó, los apartó, les dio estatutos. Y más adelante, después de todas esas acusaciones, en el versículo 34 hay algo de esperanza. Dice, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. En medio de todas estas acusaciones y pecados que él le recalca a Israel constantemente, Dios le muestra una esperanza, que de todas maneras los va a llamar, los va a reunir. La esperanza frente a estos reproches es que Dios promete reunirlos a todos aquellos que están esparcidos y, muy importante, cambiarles el corazón. Esta es la promesa para Israel, pero a las naciones donde ellos también se encuentran, esas naciones también serán perdonadas y también se les va a cambiar el corazón, el de piedra por uno de carne. Entonces, no solamente será los que crucen al milenio, van a ser perdonados del pueblo de Israel, sino donde se encontraban en esas naciones. Las naciones también van a ser perdonadas y se les va a cambiar el corazón. Y la razón de todo esto es que recordemos que en el milenio viene como un revolcón, va a haber un gran terremoto donde la tierra va a cambiar y todas las condiciones van a comenzar nuevas. Hay que tener eso en cuenta, muy importante. Bueno, dice en Ezequiel 11:16, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré un pequeño santuario en las tierras a donde llegue. Di por tanto, ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, con un propósito, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Por eso es que cuando ya una persona sufre de enojo y no se puede detener, justamente llega ya a la rebeldía, y por eso sufre el juicio. Entonces Dios les está diciendo acá que precisamente ese corazón de carne
es para que ellos puedan andar, ¿sí?, en lo correcto, en la forma, en las ordenanzas, y guardar y cumplir, ¿sí? Entonces es muy importante. Después de que Satanás se ha encerrado, 2000 años, las naciones que no cayeron en la gran mortandad van a llevar a los judíos, ese va a ser el encargo de ellos, llevar a los judíos que estén dispersos en sus tierras y todos juntos recibirán la transformación de su corazón de piedra en corazón de carne. Entonces es algo bellísimo. Dios tiene un motivo para hacer este cambio, no solamente es porque sí, no. Miremos qué dice Dios. Más adelante en Ezequiel 36, 22 dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. O sea, tampoco vayan a creer que ustedes, no, sino por causa de mi santo nombre, o sea, está de por medio mi nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, todas esas naciones supieron que Dios los sacó con brazo extendido, que los llevó por el desierto, que les dio, ¿sí? Y ellos todo el tiempo lo que hicieron fue dejar el nombre de Dios por el suelo, fornicar, bueno, etcétera, etcétera. Entonces Dios dice, bueno, yo aquí es mi nombre el que está de por medio, yo lo voy a limpiar, ¿sí? Y más adelante en el 26 vuelve y dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está. Esto es consecuente. Él le puede pedir a una persona que no se enoje contra su hermano porque precisamente ya les dio ese corazón de carne que está diseñado para esto. Pero por supuesto que el hombre sigue teniendo libre albedrío. Ahora, si él continúa con su enojo, ¿sí?, puede sufrir, se está exponiendo a ese castigo, a ese juicio que es ir al infierno, para ser un ejemplo para los demás. Bien, la pregunta es, ¿cómo serán los cuerpos de los hombres que pasen al milenio? Entonces hay que tener aquí claridad en qué es lo que estamos haciendo, por eso es este cuadrito. Bien, entonces tenemos lo más alto, los lugares celestiales, con la iglesia de los celestiales, con un cuerpo espiritual, por supuesto, y las recompensas de los vencedores en los lugares celestiales. Luego viene la Jerusalén celestial, la iglesia de los primogénitos, con un cuerpo espiritual y las recompensas también por ser vencedores en la Jerusalén celestial. Luego están los de la tierra, por ejemplo, porque de hecho habrá más compañías, por ahora hablemos de la gran multitud, con un cuerpo espiritual. ¿Recuerdan? Ellos eran los que se veían debajo del altar, que Dios les decía, es breve el tiempo, con sus recompensas guardadas, listas. Ellos son los vencedores, todos con un cuerpo espiritual. Ahora, en la tierra, para este tiempo del milenio, está el Israel disperso, pero salvo, ¿sí?, con un cuerpo y un corazón de carne. Y luego están las naciones con un cuerpo y un corazón de carne. Entonces, muy importante ir entendiendo estos pequeños detalles que nos van dando entendimiento de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo. La razón de los que tienen cuerpo de carne, ¿por qué no pueden estar en el reino de los cielos, en otro lugar? Está en 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, ¿sí? No es posible. Los judíos de la dispersión junto con las naciones son perdonadas.
los que crucen la gran tribulación al milenio tendrán un cuerpo de carne con un corazón ya no de piedra sino de carne. Entonces, podríamos aquí hacer una consideración. Las naciones que lograron pasar la gran tribulación fueron perdonados, ¿sí? Nomás por el hecho de que ellos estuvieron en la gran tribulación y pasaron momentos supremamente difíciles. Esa es la razón por la cual podríamos considerar una de las razones por las cuales Dios los perdonó. Y además, porque ellos son los que van a llevar a estos judíos que van a estar en la dispersión. Entonces, recordemos que todas estas cosas se pueden dar siempre dentro del contexto del amor de Dios, ¿sí? De eso carne, ¿sí? Y amó. Jesucristo amó a sus discípulos, Jesucristo amó a sus ovejas, mostrando siempre misericordia. Es decir, en cambio, muestra la crueldad con la cizaña, que es la simiente de su adversario. Entonces, esto es importante que uno lo vaya entendiendo. El amor y todo lo que Dios tiene para con su simiente empieza desde el hecho de que se haya manifestado en carne, pero al mismo tiempo tiene juicios justos contra los de la simiente de su enemigo, ¿sí? Esto es lo que nosotros ya sabemos, la batalla de las edades, de todos los tiempos. Siempre esa batalla está entre las dos simientes. Bien, las naciones que pasen, lógicamente estarán diezmadas, no van a ser montones, millones, no. Y podemos comparar este tiempo de cruzar como luego del diluvio. Recordemos que después de que pasó el diluvio, solamente 8 personas quedaron y de ahí en adelante se volvió a poblar la tierra. De la misma manera, las naciones pues no serán como lo son ahora, sino que ellos pues van a poblar más adelante durante los 1000 años. Bien, muy importante, estas naciones que crucen son las que van a recibir el conocimiento de Dios. Dice en Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces, por supuesto, nosotros sabemos que la gran multitud van a ser aquellos sacerdotes, ¿sí? Que van a llevar, pero estas naciones van a conocer, ahora sí, quién es Dios a través de la gran multitud y de todos los sacerdotes que van a llevar el conocimiento. Los israelitas, al tener un corazón de carne, ciertamente no son coherederos con Cristo. Esta es una gran verdad. ¿Por qué? Porque ellos no están en las recompensas, no tienen un cuerpo espiritual, no son coherederos con Cristo. En Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, pero hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bien, estos israelitas no harán parte, y esto es algo muy importante, estos israelitas, todos los que sean salvos, que hayan sido recogidos, no harán parte de las naciones que tendrán obediencia fingida. Recordemos que el conocimiento de Dios va a estar por toda la tierra y habrá naciones que van a obedecer con este corazón nuevo de carne genuinamente, pero otras no. Entonces, este grupo de israelitas no va a estar dentro de esos fingidos, sino que ciertísimamente con ese corazón de carne, todos los del pueblo de Israel se van a volver a nuestro Padre. Y ellos, además de que no van a ser fingidamente, ellos van a recordar y a tener presente siempre su vergüenza. Eso es un detalle muy bonito y es de cómo se comportaron sus padres, pero sin embargo el amor de Dios fue más grande porque a pesar de todo este mal comportamiento,
Dios los recogió de la manera que los va a recoger. Y esto se lo van a enseñar a esas generaciones que nazcan durante el milenio. Entonces va a ser un pueblo muy especial, porque no van a actuar fingidamente, sino lo van a hacer genuinamente, y además se van a acordar de su vergüenza, que ellos, sus padres, ¿sí?, no se comportaron como debieron haberlo hecho. Sin embargo, Dios los perdonó y les dio su corazón de carne. Bien. Cuando mansamente, bueno, aquí vienen unas otras consideraciones que vamos a tener que hacer, o ahorita yo le voy a pedir el favor a Juan. Al leer Ezequiel, Juan encontró algo muy bello, muy importante, que nos va a compartir ahorita. Entonces, vamos a dejar aquí, digamos, esta parte de poder entender qué significa haber cruzado la gran tribulación, haber llegado hasta el milenio, por qué está colocado este versículo del infierno en medio del sermón, la razón y cómo estas naciones van a disfrutar también de ser perdonados y de tener un nuevo corazón. Juan. Sí, Amparo, maravilloso. Muy, 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 muy condensado, pero muy exactamente lo que también vamos viendo en esta pequeña luz. Hoy por la mañana estaba, como siempre, meditando en estas verdades, y todo esto surgió porque yo le confesaba al Padre, mientras leía Ezequiel, y mientras leía no solo Ezequiel, sobre todo los profetas de la dispersión. La dispersión comienza con Jeremías, Jeremías acaba en Lamentaciones, y después viene Ezequiel. Es el primer, se llama los profetas menores. Es un título porque son conocidos. Yo no creo que haya sido un buen título, pero es para distinguirlos de los anteriores a la dispersión de Israel. Entonces, Ezequiel son cerca de 40 capítulos, y no os imagináis lo que es leer Ezequiel, versículo por versículo. Entonces yo le decía al Padre, pues si para mí esto es tan duro de leer y tan difícil de leer, porque además es con un conocimiento de estos profetas menores de la dispersión, que podemos ir entendiendo lo que está en el Apocalipsis, como vemos esto de los caballos, y sabemos que es una influencia diabólica. Se repite nuevamente en Ezequiel, y sabemos que los jinetes pues tiene que ver con los poderosos de la tierra que van a gobernar mundialmente y que van montados en estos caballos. Uno es blanco, el otro es rojo, el otro es el del hambre, el otro es y lo que causan realmente. Pero el primero es blanco. El primero viene como un ángel de luz. El primero viene majestuoso, diciendo que esta es la solución del mundo. Entonces vamos viendo que de esto fue de lo que se enamoró Israel, de los poderosos de su tiempo. Todos lucían maravillosamente, de carnes engrosadas, y dejaron a nuestro Dios y el cometido por los que lo habían apartado a un pueblo para que llevasen el conocimiento de Dios por la tierra.
Pero la vistosidad, el libertinaje que tenían en todas sus pompas y circunstancias, ritos religiosos como los que vemos hoy en día, donde va mezclada siempre la verdadera fornicación, pues efectivamente Israel se prostituye, deja a nuestro Dios y se comienza a acordar de los ajos y los puerros y las cebollas de Egipto, y que allí tenían todo, y olvidan exactamente la esclavitud tan horrorosa que sufrían a manos de estos que ahora les atraen con su vistosidad. Y son efectivamente los que van a causar toda la tribulación a Israel, estos mismos que ellos intentan imitar, intentan parecerse con ellos. Bueno, pues yo leía esto y decía, Padre, página tras página tras página, capítulo tras capítulo tras capítulo, y la pequeña luz que me vino es que esto tiene una aplicación actual y tiene que ver con este proceso que va llevando nuestro Dios a cabo de mostrarnos las dos naturalezas que habitan en nosotros, en nuestra carne y el hombre interior del espíritu, que es totalmente opuesto y enemigo de la carne. Y con esa pequeña luz yo hice una retrospectiva de creyente, no ya de incrédulo, sino de creyente, sabiendo que era salvo, pero procurando vivir con el éxito y con la magnificencia que vivían los incrédulos a mi alrededor, que tenían un cierto poder en su imagen y tenían un cierto éxito en lo que conseguían y prosperaban, y sus hijos eran herederos de grandes fortunas, y como también me enseñaron mis pastores, que también tienen palabras durísimas, Ezequiel, acerca de los pastores, como los pastores que yo tuve en el tiempo en que era salvo, de que yo, si creyese a Dios, tendría que tener prosperidad, tendría que tener salud rebosando por todos los poros de mi piel. Mis hijos tendrían que tener todo lo que ellos quisiesen y más algunas cosas, porque esa era la voluntad de Dios. Y me mostraban la riqueza de Salomón. ¿Lo ves? Esta es la prosperidad que tú tienes que tener. ¿Cuál era la cuestión? Si te falta algo, estás con falta de creencia. No crees lo suficiente. Y vivía todo el día intentando producir creencia, y intentando fortalecerme, y repitiendo los versículos me iría a transformar, y yo vería toda esta prosperidad que además veía en los incrédulos, y decía, ellos son más sagaces. Los hijos de este siglo son más sagaces que los creyentes. De manera que multiplicaba todo mi esfuerzo para conseguir lograr esa vida de éxito, de más que vencedores, en posesiones. Y efectivamente yo olvidaba totalmente lo sumamente esclavo que era del mundo. Como se olvidó Egipto. Se acordaba de estas cosas. Y entonces comencé a ver que no es solo acusar a los judíos prostituyéndose de esta manera, sino que de alguna manera la luz me vino diciendo que yo propio he sido siempre así.
en mi vida de creyente hasta que Dios me mostró efectivamente que estas dos naturalezas son enemigas. Son totalmente enemigas. Entonces, eso fue un descanso. Porque además me mostró que esta nunca puede ser modificada, la que traemos de nuestros primeros padres. Y la vamos a mantener hasta que se dé nuestra epifanía o que nos vayamos al polvo. La solución que Dios nos da está en Corintios. Es verla igual de desfigurada y de destruida que se quedó el cuerpo de Jesucristo en la cruz. Que Dios dice que es maldito. Dice que es lo más bajo a lo que pudo llegar. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ciertamente nosotros pensamos, bueno, esto lo dice nuestro Dios, esto ya es algo que yo sé y ahora entonces voy a poner mis ojos en Cristo. Y es cierto, es un buen deseo que nos pone Dios en nuestro corazón, pero este viejo hombre se sobrepone. Por eso está en Romanos 7 que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y nosotros decimos cada vez más, Dios va haciendo esta tal separación. Y comenzamos a darla verdaderamente lo que Dios ha querido siempre. Y entonces, en este Cristo que aquí habita ahora y que se va formando, sin nosotros verlo porque es el crecimiento de una planta, es sausano, vive de las cosas esenciales, vive del maná, vive de lo que le haga caer el Padre a sí mismo. Y esto se aplica en nuestras vidas. Y es lo esencial. Pero hasta de eso mismo, siendo alimento de los ángeles, se hartó Israel. Le parecía poco en comparación con la vistosidad que tenían sus vecinos. Nosotros tenemos solo un Dios, ellos tienen diosas, y además diosas de la fertilidad. Y en sus templos cohabitan prostitutas, prostitutas reales. Ahora estoy haciendo en el libro del Éxodo que nuestro Dios quitó del metal que contenían los espejos de las mujeres que se juntaban en el templo, y sabemos por Samuel que aquellas mujeres se juntaban porque estaban haciendo prostitución. Y esto a la puerta del templo, como hemos visto en la lectura que ha hecho Amparo, es en la casa. En la casa es el templo donde se hacían todas esas abominaciones. Así debajo cayó Israel, mezclando la adoración egipcia y la adoración de estas naciones que tenían y que a ellos les parecía pues muy vistoso. Todo lo hacemos en el nombre de Dios. Es así mismo. Y efectivamente, o sea, y el maná les parecía poco. O sea, ser suplidos en sus necesidades más básicas, en su peregrinaje hasta la tierra prometida, a ellos les parecía muy duro. Querían volverse para Egipto. Pero si nosotros vemos todo esto en la bajeza de Israel y no lo aplicas en tu propia vida, entonces te es durísimo de leer. Cuando comenzamos a aplicar en nosotros cómo nos ha engañado el viejo hombre con cosas que parecían que serían la voluntad de Dios, como es esa misma, no vivir de las cosas esenciales y humildes hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida, y que nos quedemos deslumbrados con, es que, o sea, vivir bien es la voluntad de Dios, vivir prosperadísimos y conseguir con creces aquello que deseamos. Entonces, la vieja naturaleza es tan engañosa que nuestro Dios no se importa de repetirnos
las cosas, y para nosotros es seguro, como les dijo el apóstol también, y como lo dice creo que es Pedro a los de la circuncisión. Bueno, pues hoy por la mañana fue muy hermoso porque Ezequiel se me comenzó a ver en una luz mucho más práctica, mucho más eficaz. Y ciertamente fui comprendiendo cómo nos engaña a nosotros mismos. De ahí que efectivamente cada vez tengamos más cuidado y lo vamos dando por más muerto, más cadáver, más corrupto. ¿Qué sucede entonces? Entonces sucede que efectivamente nuestra memoria no está en los ajos y las cebollas y los puerros, sino en la esclavitud que teníamos en el mundo antes de tener a Dios y esperanza, en las cosas que Él nos promete, que es poner los ojos en las cosas que no se ven, es poner los ojos en nuestro Padre Celestial junto con sus promesas y sabiendo el poder que Él tiene. Hemos comenzado cantando la canción de Yo sé a quien he creído. Es una frase de Pablo en 2 de Timoteo. No me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y sé que es poderoso para cumplir todo lo que me ha prometido. De manera que mis ojos, de una manera natural, porque ahora sí que distingo que este sí que es mi Cristo, mira enfrente y con un deseo enorme de que Dios acabe ya su propósito. Y cada vez se hace más vivo este propósito, cada vez lo palpamos más de cerca, cada vez lo vemos y más nos va separando del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que hace esto? Efectivamente, la recompensa. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y me recordaba el Padre cuando yo, como creyente, perseguía las cosas espirituales para que mi objetivo fuese triunfar como los poderosos del mundo, era exactamente igual que Israel. Y de hecho, el descanso, yo llegué a pensar que cuando me descubrió las dos naturalezas dentro del creyente, pues que el conflicto y que se sobreponía el hombre viejo y que después el nuevo vivía en una tribulación constante y mismo una angustia porque no veía sus frutos en mi vida, sino que veía efectivamente que esto era durísimo de estar aquí en este mundo. Por eso, porque nosotros en comparación con estos grandes poderosos que tenemos a nuestro alrededor, lo que hacemos es comernos las migajas. Asimismo, qué bonito lo que estaba leyendo Amparo acerca de que aún los perros venían y le lamían las llagas. Los judíos tenían a los incrédulos, a los gentiles, como perros. Y esa frase lo que dice que el estado en que llegaba este Lázaro a estar era motivo de compasión hasta para los perros. Es decir, yo no sé si sabéis, yo tenía una amiga que tenía un problema de piel, y tenía un perro y era genial porque el perro le lamía esa parte de, sobre todo en los pies, tenía un problema en la piel y el perro estaba siempre, sobre todo cuando estábamos en la sala y hablando y demás, pues el perro estaba siempre lamiéndole. Y ella decía que no nos imaginábamos el bien que le hacía, es decir, aquel no solo de consuelo le servía, sino que además le hacía, era muy benéfico para el problema de la piel.
Cuando estaba leyendo Amparo me vino al corazón, los judíos tenían como perros a los gentiles. Y aún para ellos llegaba a ser el estado en que estaba Lázaro de consuelo. Asimismo, eso es lo que está escrito ahí. Y esto en comparación, efectivamente, cómo vivimos en este peregrinaje. Somos extranjeros y peregrinos, vivimos en tiendas, porque esperamos lo porvenir. ¿Qué hay aquí entonces? Nos acordamos que aquí, con las cosas esenciales, somos libres, en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Ya no nos ponemos leyes, sabemos que la ley es santa, justa y buena, pero el hombre en su carne es inadecuado para cumplirla. De manera que el dejarla como un cadáver, todos estos versículos de los profetas menores y todo lo que veamos, ciertamente nos recuerda lo esclavos que nosotros hemos sido hasta hace muy poco tiempo, hasta que por la obra de Dios en nosotros hemos llegado a ver que efectivamente es enemiga, mismo deseos que a nosotros nos parecen que son la voluntad de Dios, pero lo que estamos haciendo es atribuirnos a nosotros mismos, a nuestra carne, los atributos que son solo naturales en nuestro Cristo. Esto es tan maravilloso porque es como siempre digo, tiene que ser el Espíritu a avivarnos nuestro entendimiento para que lo comprendamos. Y si Él se repite tanto y consideramos no solo lo bajo que llegó Israel, sino lo bajo que es nuestro viejo hombre, vamos viendo una por una, a medida que se va haciendo claro, las mismas fornicaciones en nuestra vida. Las mismas inclinaciones, el mismo vicio en la carne, o sea, está viciada conforme a los deseos engañosos de la carne. Y para que esto no se nos olvide, nuestro Dios página por página nos lo va haciendo ver. El resultado es un descanso y un reposo maravilloso. ¿Por qué? Porque más crucificado, deshecho y destruido nos consideramos en nuestro viejo hombre. Y ahí todo lo que antiguamente, y hasta hace muy poco tiempo, porque yo pensé que este conflicto hasta sería la voluntad de Dios, no lo es. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento. Entonces todo eso pasan a ser verdaderamente lo que dice el apóstol. Leves tribulaciones momentáneas que producen cada vez más un excelente peso de gloria. Y todo esto, os digo, se va haciendo muy claro por esa pequeña luz que vamos teniendo. Comienza con el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Y esto lo puede hacer cualquiera. Me recordaba el Espíritu hoy por la mañana. Todos nosotros recordamos, digamos que a la edad de 14, cuando nuestras hormonas comienzan a cambiar, cómo nos enamorábamos de una persona, en mi caso de una mujer, ¿no? Y cómo manteníamos eso en nuestra cabeza sin esfuerzo ninguno y de tal manera que nos olvidábamos de nosotros propios. Pues recordar que nuestro Dios está hambriento de ese mismo amor. Y este es el amor que tiene Cristo por el Padre. Por eso se hizo carne, para que nosotros aprendiésemos a seguirlo. Nosotros teníamos la persona que enfocaba de nuestro interior un deseo tan enorme de estar con ella o de verla o muchas veces era lo que se llama un amor platónico, el cual era inalcanzable. Bueno, pues nuestro Dios es alcanzable. Pero nos hacía quitar nuestros ojos de nosotros mismos.
no estábamos nunca pensando en nosotros mismos, sino que todo aquello salía para Él. Y lo que es cierto es que Él está hambriento de ese gran amor. Y esto lo puede hacer cualquiera. Y efectivamente Él espera. Es decir, ¿cómo es que habrá incrédulos, pensamos nosotros, o por lo menos no confiesan a Dios con sus labios, pero Dios los conoce, que van a tener su recompensa, que se van a presentar ante el trono y van a ser recompensados? Efectivamente, porque por las cosas que se ven, algunos son como niños, lo suficiente para ver que tienen un autor por detrás. Entonces lo procuran. Y aquel que le procura realmente de corazón, nuestro Dios los conoce. Todo comienza ahí. Y todo es realmente lo que Dios procura. Cuando conocemos a este Dios, entonces nos hacemos inmensas preguntas. ¿Cómo es posible que te des al trabajo de tener tantos capítulos tan sumamente difíciles para mí de leer, hasta que me ha dado este entendimiento y he visto la luz que tienen por detrás, aplicando en mí lo que debo recoger? Por eso dice examinarlo todo y retener lo bueno. Y lo bueno es que cuando comencé a leerlo y efectivamente ver que todo mi viejo hombre tiene esa podredumbre, entonces no puedo atribuir lo que es de Cristo a mi carne. Y no hago esfuerzo ya por eso, sino que más en la paz de Dios que sobrepasa todo mi entendimiento, aguardo que Él continúe haciendo su buena obra en nosotros. Pero ¿qué sucede? Efectivamente nos vienen muchísimas preguntas. ¿Cómo es posible que sea todo Israel salvo? ¿Qué significa esto? Significa que todo Israel va a ser salvo. Entonces, ¿todos se van a presentar en la primera resurrección y la mejor? No quiere decir eso. Podrán ser de la segunda resurrección. Recordar siempre que nuestro Dios nos dice que debemos mantener la fe que Él nos va poniendo hasta el final, porque si no hemos creído en vano. Salvos, podremos ser salvos, pero efectivamente, o sea, ¿cómo es entonces esta gran multitud, como la arena del mar, que se presenta? Y son israelitas. Es decir, se van a presentar todos los que desde Abraham, israelitas que han nacido, cuando sabemos que va a haber una mortandad impresionante en las guerras que ahí vienen, en que van a quedarse las naciones totalmente decimadas, en que su pueblo Israel va a ser casi totalmente destruido. Entonces tenemos que recordar Corintios, y Corintios, la esperanza, que es la esperanza de Israel, nos dice que todos los que se fueron a morir, se fueron a dormir en Cristo, los que mantuvieron efectivamente ese andar con nuestro Padre, estos van a salir en la primera resurrección. Y después, los que queden vivos, que tengan consigo esa esperanza y esa fe, serán transformados. Y estos van a tener cuerpo celestial. Pero entonces nos viene la pregunta, ¿cómo le habla Dios a esta gente? ¿Cómo le habla Dios a este Israel de esta manera? Efectivamente, este Israel de esta manera, los que murieron van a aparecer, pero Dios los conoce, los que se fueron en Cristo. Y van a volver a aparecer en el Apocalipsis. Los judíos que estén dispersos en todas las naciones, que no hayan hecho del número de la mortandad, podrán ser de la compañía, efectivamente, de las vírgenes. Y en las vírgenes tenemos las insensatas y tenemos las sabias. Y recordar que las insensatas no tenían aceite suficiente, que es, como estoy trabajando en Éxodo en este momento, el aceite representativo
tipo y sombra del Espíritu. Estas vírgenes que no van a ser convidadas al banquete, por supuesto, son aquellos de Israel que efectivamente hacen parte de esa gran multitud, ¿okay? Pero que pasando por la gran tribulación, porque si no, estos relatos de Ezequiel no podrían ser al remanente, no podría ser al remanente de los fieles. Dios no le hablaría así a sus hijos, ¿entiendes? Como no nos habla a nosotros, que sabemos ya de esta distinción entre nuestra carne y que hemos aceptado efectivamente con mansedumbre que en nosotros no hay nada de bueno. De manera que comienza nuestro Dios a hacer las separaciones, no solo de nuestro llamamiento, sino del llamamiento de Israel. Y nos va diciendo cómo efectivamente todos los judíos que estén dispersos, los que estén en el territorio a la hora de su venida, que no hayan sido transformados, ¿okay?, tendrán un corazón de carne, un corazón que van a aceptar perfectamente los mandamientos de nuestro Dios. Además sabemos que Israel no hará parte de esas naciones fingidas, que pasando, siendo perdonadas, recibiendo el corazón de carne igual que estos de Israel, pues van a obedecer fingidamente, y es para eso que se guarda el adversario en la cárcel, donde es durante un breve espacio de tiempo, para engañarlos y Dios demostrar efectivamente lo que tenían en su corazón. Por tanto, todo esto que ha leído hoy Amparo, bueno, pues yo os puedo decir que llevamos preguntándoselo al Padre, no lo sé, pero 10 años desde que conocí a Sara, que preguntámosle esto todo. Entonces, Dios, ¿quiénes son? ¿Qué es esto del rapto? ¿Cómo haces nuestra separación? En las epístolas, efectivamente, en que tú encerraste a Pablo y diste a conocer el gran secreto, que nada de eso estaba, ni en los profetas menores, ni en los anteriores. Pero, entonces, explícanos. Y ahí comenzamos a ver la gran diversidad de nuestro Dios, cómo conoce. Hay un versículo en este capítulo, y esto ya para terminar, donde Dios dice a estos judíos que va a juzgar oveja por oveja. Es decir, que cada oveja, que son efectivamente los miembros de la esperanza de Israel, ellos van a ser separados. Asimismo, y en el Bema, ellos, unos van a ser recompensados y otros van a vivir con Cristo, pero no reinar. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia que va a haber entre estos perdonados y los que hayan ciertamente sido firmes hasta el final y que, en fin, Dios los conoce a todos, pero hay una serie de compañías establecidas en la palabra. Y ahí es donde vamos viendo los que ciertamente van a recibir un corazón de carne, porque toda Israel va a ser salva. Y si no es aquí, serán los que han muerto y que no van a salir porque perdieron su fe en la segunda resurrección, pero van a ser salvos. Las naciones que sean perdonadas, igual, los que hayan muerto de las naciones sin esperanza ninguna, saldrán en la segunda resurrección. Y ni mucho menos podremos decir que ninguno de esos va a ser condenado, ¿entiendes? Sino que Dios los conoce. Y los que ciertamente únicamente se irán al lago de fuego son los que no estén escritos en el libro de la vida. ¿Cuántas y cuántas preguntas nos hacíamos con nuestro Dios? Y Él siempre nos aquietaba diciéndonos, ocúpate tú de tu salvación. Y yo conozco tu corazón, así como conozco el corazón de cada mariposa, de cada bichito que hay y que yo he creado, los conozco y los llamo por su nombre, cuanto más a cada uno de vosotros.
miro lo que está en el corazón. Y de ahí yo te iré mostrando las separaciones, pero esto es lo maravilloso que se va haciendo en nuestra vida y la luz, la pequeña luz que vamos teniendo, de permitir con total mansedumbre y no introducirle nada de esto a nuestro viejo hombre, que se va haciendo maravilloso. Y ciertamente hay un reposo que sobrepasa todo el entendimiento y que todos debemos disfrutar. Todos debemos disfrutar. ¿Cuándo? Cuando vengamos con total mansedumbre a leer las Escrituras, viendo efectivamente en todas partes ya, como es en el sermón de las bienaventuranzas, el pobre de espíritu, el que llora porque está deseando que Cristo venga cuanto antes, que cumpla sus propósitos, el que se hace enemigo del mundo porque este Cristo que nosotros llevamos va mirando es para adelante y no se echa para atrás, queriendo volver a nuestro Egipto, el que va permitiendo su obra en sí propio, ¿entiendes? Y el gran deseo de Dios, naturalmente, es que no solo hagas parte del cuerpo, que es su iglesia, sino que obtengas tu corona. ¿Entiendes? Y es cierto, y ocúpate tú en la tuya, porque haciéndolo con ese amor que trae nuestro Cristo, Él me la puede enseñar de lo más parecido podría ser el amor de los 14 años, el primer amor, que es lo que acusa a los efesios que habían perdido, a los efesios en las epístolas escritas a las iglesias del Apocalipsis. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Lo había enfriado, ¿me entiendes? Enfriarlo no significa que tú tengas que hacer esfuerzos para mantenerlo, sino que reposadamente dejes que la obra de Dios siga perfeccionando en tu vida, porque Él es fiel y justo para perfeccionarte hasta el final y darte su luz y su conocimiento. Bueno, Juan, maravilloso. Bueno, es un gran principio para aplicar en nuestra vida, en la lectura de la palabra, poder atribuir todas estas cosas a nuestro viejo hombre y podremos tener realmente lo que Dios desea que veamos cuando leamos la palabra. Iremos aprendiendo poco a poco. Genial. Bueno, muy bien. Sarita, tú